Mi nombre es Jonathan Mendoza Iserte y actualmente soy secretario de Protección de Datos Personales en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI. Y en esta ocasión tendré el gusto de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a las nuevas plataformas digitales para COVID-19 y la protección de datos personales. Quiero comenzar contextualizando el tema de la pandemia por COVID-19 y sus efectos en la protección de datos personales y la privacidad. Al día de hoy, la mayoría de países se han visto afectados por las terribles consecuencias que ha dejado a su paso esta enfermedad, y las medidas de control ante esta emergencia sanitaria han hecho replantear a los gobiernos las acciones que deben poner en marcha, tanto para evitar el aumento de contagios, así como aquellas que contribuyan a su erradicación. Sin embargo, la experiencia acumulada con el paso de los meses ha detectado que en distintos países y regiones del mundo, algunos gobiernos han implementado acciones que han afectado de manera directa la esfera más íntima de las personas, en muchos casos incluso su vida privada mediante el uso de tecnología nueva y avanzada. Debemos recordar que las soluciones inmediatas, sin una clara finalidad y propósito, podrían provocar una vulneración a los derechos humanos de los individuos. El uso de nuevas tecnologías relacionadas con la aplicación de sistemas desarrollados a partir de la inteligencia artificial, los datos biométricos y los sistemas de rastreo satelital, en suma a la falta de legislación o normatividad que regule la implementación de estas tecnologías, representan hoy en día el mayor reto al que se deben enfrentar las autoridades garantes de la protección de los datos personales. Una de las soluciones tecnológicas que han demostrado eficiencia y eficacia en la detección, atención y prevención de contagios de esta enfermedad es el uso de las aplicaciones móviles en la lucha contra la pandemia COVID-19. No obstante, no dejan de ser un blanco constante de señalamientos que han llegado a referirlas como un posible nuevo modelo de control social. El uso de estas aplicaciones ha generado una falsa elección entre el derecho a la salud y el derecho a la privacidad. Algunos autores incluso han referido que las decisiones que hagamos ahora podrían cambiar nuestras vidas en los próximos años. Por ejemplo, Yuval Noah Harari, en un artículo que publicó el 19 de marzo de este año. El mismo autor nos recuerda que las medidas temporales tienen el desagradable hábito de superar las emergencias, especialmente porque siempre hay una nueva emergencia al acecho en el horizonte. Estas aplicaciones, que tanto gobiernos como sector privado han puesto en marcha, son creadas con base en distintas plataformas y requieren de diferentes autorizaciones y permisos para poder funcionar en nuestros dispositivos. Uno de estos permisos, y quizá el más controversial, es el acceso a la geolocalización de nuestros móviles, ya que ante la diversidad de protocolos y tecnologías que existen hoy en el mercado, no podríamos asegurar con toda certeza que se esté respetando y llevando a cabo un correcto tratamiento de nuestra información personal. Lo anterior, con base en los hallazgos de diversos estudios que se han realizado en torno a las aplicaciones utilizadas en el combate a la pandemia, en los que se ha demostrado que según la aplicación que se utilice, pueden variar las tecnologías utilizadas para el rastreo y seguimiento de usuarios, ya que pueden estar basadas en protocolos centralizados o descentralizados, y hacer uso de tecnologías interoperables como Bluetooth, por ejemplo, o GPS, que permitan realizar el trazado y rastreo de contactos, además de ser contenedoras de información sensible relativa a nuestro estado de salud. No cabe duda que podríamos estar lidiando con una situación de vulneración expresa a nuestros derechos y a nuestras libertades fundamentales, por lo que no se debe olvidar que la solución a la pandemia no es solo el uso de una aplicación móvil, sino una estrategia integral de comunicación e información con la ciudadanía que incluya como una de sus partes poner al alcance de la ciudadanía de manera gratuita y voluntaria, es muy importante, y con estricto apego a la legislación en materia de protección de datos personales, una aplicación móvil como herramienta adicional para enfrentar esta enfermedad. ¿Y cómo vinculamos la bioética y la ética en el diseño, desarrollo e implementación de este tipo de aplicaciones? Pues bien, como ustedes bien saben, la bioética es la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos sociales, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. En el área de la salud es fundamental el conocimiento y puesta en práctica de los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Sin embargo, lamentablemente en muchos casos no se realiza de manera adecuada.
Los retos que deben ser asumidos por las instituciones, las universidades encargadas de formar profesionales e investigadores tienen que enfrentar en estos desafíos cruciales para la salud y la vida. En estos términos, la bioética, según Potter, se constituye en una nueva sabiduría. La enseñanza de la bioética ha cobrado gran importancia en las facultades de medicina del mundo. Se ha incorporado en los planes de estudio y ha logrado integrarse de manera definitiva con las demás disciplinas científicas y técnicas. De acuerdo con un estudio, el 97% de profesionales de la salud opina que es indispensable involucrar la enseñanza de la bioética de forma transversal en todos los niveles de formación de pregrado, tanto en el personal médico como de los profesionales de la salud. No es posible hablar de una completa formación médica sin incluir en dicho proceso lo político, lo económico, lo jurídico y lo ético-moral, aspectos que no están meramente relacionados con la medicina, sino que son fundamentalmente constitutivos de ella. Por lo anterior, puede concluirse que la bioética es una nueva disciplina que sirve de brújula para orientar las acciones del hombre frente a los desafíos que implica el desarrollo científico globalizado y ayuda a la formación integral de los profesionales contemporáneos para enfrentar los retos que plantea el avance científico. Los documentos normativos que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha publicado sobre el tema de bioética se presentan a continuación. Son la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. ¿Por qué no hablamos un poco sobre los principios de la bioética? La reflexión bioética se ha desarrollado a través de diferentes modelos, pero el que más éxito ha tenido es el denominado principalista, por estar basado en la definición de varios principios que enmarcarían el contenido fundamental de dicha reflexión. A continuación, se listan los principios definidos por Bushom y Childress. Autonomía, derecho del paciente a participar en la toma de decisiones en cuanto a la aplicación de tratamientos. De él deriva uno de los aspectos más importantes en la práctica médica, el consentimiento informado. El principio de autonomía tiene un carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se dan situaciones en que las personas puedan ser autónomas o presenten una autonomía disminuida, por ejemplo, personas en estado vegetativo o con daño cerebral, en cuyo caso será necesario justificar por qué no existe autonomía o por qué ésta se encuentra disminuida. En el ámbito médico, el consentimiento informado es la mayor expresión de este principio de autonomía, constituyendo un derecho del paciente y un deber del médico, pues las preferencias y los valores del enfermo son primordiales desde el punto de vista ético y suponen que el objetivo del médico es respetar esta autonomía, porque se trata de la salud del paciente. Beneficencia. La obligación de los profesionales de la salud de actuar siempre en bien del paciente. En medicina se promueve el mejor interés del paciente, pero sin dejar que su opinión influya en los tratamientos que serán determinados por el médico, quien posee una formación y conocimientos de los que el paciente desde luego carece, por lo que aquel sabe y por tanto decide lo más conveniente para éste, es decir, todo para el paciente, pero sin contar con él. Justicia, con sus dos vertientes, la justicia distributiva, que involucra el acceso a la salud para todos, y la no discriminación en materia de salud. La política sanitaria se basa en el principio de justicia y será tanto más justa en cuanto que consiga una mayor igualdad de oportunidades para poder compensar las desigualdades. No maleficencia. Este principio incorpora la necesidad de no hacer daño al paciente y se basa en la relación costo-beneficio en salud. Justicia y no maleficencia son principios de mínimos, porque para que se cumplan es necesario cubrir un mínimo de requisitos exigidos. El análisis de este principio va de la mano con el de beneficencia, para que prevalezca el beneficio sobre el perjuicio. Aunado a los anteriores, algunos autores añadan un quinto principio, denominado solidaridad. Es un principio de reciente formulación, no incorporada por todos los autores. Establece que si no existe solidaridad con el que sufre, si no se siente el dolor ajeno como propio, nunca se podrá tener una actuación ética. Ahora hablemos de bioética y el uso de tecnologías digitales en la actualidad. En el marco de este nuevo milenio, que se distingue por el crecimiento constante de los volúmenes de información y el desarrollo vertiginoso de las tecnologías para el manejo de esta, la telemedicina es una realidad presente en numerosas áreas de salud
en diversos países, constituyendo una innovación importante en las complejas tecnologías de la salud, que promete revolucionar la práctica médica en el futuro. Se entiende por telemedicina la utilización de recursos de informática y telemática, redes de computadores conectadas por medios de telecomunicación, para la transmisión remota de datos biomédicos y para el control de equipamientos biomédicos a distancia. Las aplicaciones de telemedicina pueden ser clasificadas en 5 tipos fundamentales. 1. Telediagnóstico. Envío remoto de datos, señales e imágenes con fines diagnósticos. 2. Telemonitoreo. Monitoreo remoto de parámetros vitales para proporcionar servicios automáticos o semiautomáticos de vigilancia o alarma. 3. Teleterapia. Control de equipos a distancia. Por ejemplo, hemodializadores. 4. Teledidáctica. Aplicación de las redes telemáticas en la educación en salud. Y 5. Telefonía social. Aplicación de los modernos recursos de telefonía convencional a la asistencia dinámica, telecomunicación para personas limitadas como sordos, ciegos y mudos, apoyo a la medicina preventiva y telesocorro. La aplicación de la telemedicina trae consigo además un conjunto de riesgos que no deben perderse de vista. Estos riesgos vienen dados bien por el factor humano, teleconsultantes o operadores, bien por parte tecnológica, equipos, líneas de comunicación o software. La ética médica exige, entre otras cosas, el cuidado a la privacidad de la información acerca del paciente. La implantación de las nuevas tecnologías de la información está generando nuevas situaciones en este sentido. Especialmente con el uso de la telemedicina, diariamente son almacenados y transmitidos miles de mensajes de correo electrónico y otros datos relacionados con los pacientes a través de las redes de las computadoras. Esta información corre el riesgo de ser alterada, intencionalmente o no, por el propio proceso de operación de los equipos de cómputo, de estar errada por fallos en los equipos o en las vías de comunicación, de ser interceptada por entidades no autorizadas o de ser mal utilizada, incluso perderse, lo que acarrea peligro para la vida o el bienestar del paciente. En su mayoría, los programas existentes utilizan técnicas de protección de los datos insuficientes para impedir que sean accedidos por usuarios con conocimientos de computación. Sería recomendable extender el uso de programas de criptografía que codifican la información usando claves de acceso. El desarrollo exponencial de la robótica, de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, genera nuevos interrogantes en torno a las fronteras entre lo humano y lo técnico. Las líneas divisorias han dejado de ser claras y se convierten en trazos borrosos. La colonización tecnológica del mundo de la vida es ya un hecho en las sociedades más desarrolladas del planeta y plantea nuevas interrogantes sobre la alteración que conlleva la presencia del factor técnico en la vida cotidiana de las personas, sobre los efectos que tiene tanto en el plano positivo como en el negativo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó recomendaciones para los países sobre 10 maneras de mejorar la salud de la población y los servicios básicos mediante las tecnologías digitales, en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. Las directrices muestran que los sistemas de salud deben responder a la creciente visibilidad y disponibilidad de la información. Además, se debe garantizar a los usuarios que no se revelarán sus datos y que el acceso a datos personales sobre temas delicados como la salud sexual o la reproductiva no acarrean riesgos. Por otro lado, es preciso formar suficientemente a los trabajadores sanitarios para motivarlos a que empiecen a adoptar esta nueva forma de trabajar y se familiaricen con la tecnología. Las directrices hacen hincapié en la importancia de crear condiciones propicias para la capacitación, resolver la inestabilidad de las infraestructuras, aplicar políticas de protección de la privacidad de las personas y garantizar la gobernanza y la coordinación a fin de evitar la fragmentación de este tipo de instrumentos en el sistema de salud. Las directrices animan a las instancias normativas y ejecutivas a revisar esta situación e introducir adaptaciones para que los recursos digitales den lugar a cambios que sean tangibles y explican cómo tener en cuenta la privacidad de los datos de los pacientes al acceder a ellos. También, la Organización Mundial de la Salud desde hace años explora acciones para impulsar a los sistemas de salud a utilizar herramientas digitales. Retos principales para la incorporación de tecnologías digitales en la salud. Pese al enorme potencial de aplicabilidad de las estrategias y soluciones de salud digital para atender las diversas necesidades de los pacientes y las poblaciones, a los gobiernos les resulta difícil evaluar, ampliar e integrar estas soluciones. Son varios los factores que contribuyen a ello. Por ejemplo,
la existencia de múltiples proyectos experimentales sin ningún plan ni proceso definido de ampliación, la falta de interconexión entre las diferentes aplicaciones y de integración con las estrategias nacionales de cibersalud y las estructuras de información sanitaria existentes. También la ausencia de normas y herramientas para la evaluación comparativa de la funcionalidad, la posibilidad de ampliación y el valor comparativo de las soluciones de salud digital en rápida evolución, lo que da lugar a una falta de datos para articular la orientación normativa. Otro factor es la falta de enfoque multisectorial en el ámbito gubernamental y también entre los organismos donantes, especialmente en lo que respecta a la colaboración entre los ministerios de salud y los ministerios de tecnologías de la información y la comunicación, y a las recomendaciones normativas de colaboración con los operadores de redes móviles del sector privado principalmente. La emergencia sanitaria global ocasionada por la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas por los estados en su atención y contención, ha puesto sobre la mesa la discusión sobre el uso, tratamiento y procesamiento de datos personales para situaciones de emergencia y si este ha sido debidamente analizado y ponderado por las autoridades de protección de datos personales a nivel mundial. Lo anterior bajo el marco de su respectiva legislación. De igual forma, ha abierto la puerta a un debate relativo hacia el futuro social y colectivo en el tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades y otros sectores para prevenir que se repita una crisis como la que estamos viviendo. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitieron una declaración conjunta en la cual observan que ante el creciente uso de herramientas de tecnología de vigilancia para rastrear la propagación de virus COVID-19, es necesario que todo uso de esa tecnología se atenga a las más estrictas protecciones y que solo esté disponible de acuerdo a la legislación nacional que sea compatible con las normas internacionales de derechos humanos. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Resolución 01-2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Lo hizo el 10 de abril de 2020, en la cual formula diversas recomendaciones a los Estados miembros con relación a la pandemia, refiriéndose a los estados de excepción y restricciones a las libertades fundamentales por las medidas de contención y seguimiento de casos adoptados por los estados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda en su resolutivo 35 que se debe proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente la información personal sensible de los pacientes y personas sometidas a exámenes durante la pandemia. Asimismo, los estados prestadores de salud, empresas y otros actores económicos involucrados en los esfuerzos de contención y tratamiento de la pandemia deberán obtener el consentimiento al recabar y compartir datos sensibles de tales personas, y no solo deben almacenar los datos personales recabados durante la emergencia con el fin limitado de combatir la pandemia, sin compartirlos con fines comerciales o de otra naturaleza. De igual manera, la Comisión Europea señala en el documento Orientaciones sobre aplicaciones móviles de apoyo a la lucha contra la pandemia de COVID-19 en lo referente a la protección de datos, que un elemento necesario para el uso fiable y responsable de los datos personales en este tipo de tecnologías es el involucramiento de las autoridades de protección de datos personales, las cuales deberían ser consultadas plenamente en el desarrollo de estas tecnologías y dar seguimiento puntual a su ejecución. Como ya lo he mencionado, una de las medidas más invasivas en la contención de la pandemia son las aplicaciones móviles de rastreo de contactos. Al respecto, el Comité Europeo de Protección de Datos adoptó el 21 de abril las directrices sobre el uso de datos de localización y herramientas de rastreo de contactos en el contexto del brote de COVID-19, que tienen por objeto ayudar a las autoridades públicas y a los agentes privados a adaptar el diseño de las aplicaciones basadas en datos de modo que los instrumentos digitales puedan contribuir a la lucha contra el COVID-19. En estas directrices se reconoce que los datos y la tecnología utilizados para ayudar a combatir el COVID-19 deben potenciar, en lugar de controlar, estigmatizar o reprimir a los individuos, por lo que se establece que al diseñar las herramientas de localización de contactos y utilizar los datos de localización, es necesario tener en cuenta dos principios. Los datos de localización deben utilizarse para elaborar un modelo de la propagación del virus y evaluar el efecto general de las medidas de confinamiento. El rastreo de contactos es el segundo principio.
debería utilizarse únicamente para notificar a las personas que han estado en estrecha proximidad de alguien que porte el virus, a fin de romper las cadenas de contagio lo antes posible. Bueno, ¿y qué pasa con la seguridad de los titulares en espacios físicos? ¿Se justifica la recolección de sus datos de geolocalización? Al obtener datos de localización, los proveedores solo podrán transmitir datos a las autoridades o a terceros después de haber sido anonimizados, o en el caso de los datos que indican la posición geográfica del equipo de un usuario, con el consentimiento previo del titular. En cuanto a la transferencia de datos de las aplicaciones móviles, solo se permite si el usuario ha dado su consentimiento, o bien si el almacenamiento y o acceso es estrictamente necesario para un servicio de la sociedad de la información, solicitando explícitamente por el usuario. Por lo que se refiere a las aplicaciones de rastreo de contacto, se indica que se trata de tecnología muy intrusiva en la privacidad de los usuarios, por lo que se sugiere que los gobiernos sean los responsables del control de tales aplicaciones, sobre todo para garantizar el uso correcto de los datos personales y que se respete el principio de limitación de los fines, a efecto de que se excluya el tratamiento ulterior para fines no relacionados con la gestión de la crisis sanitaria por COVID-19. Además, dichos datos deben conservarse únicamente durante la crisis y posteriormente, como regla general, todos los datos personales deberán ser borrados o anonimizados. Por otro lado, quisiera compartir con ustedes algunas recomendaciones que de igual manera el Comité Europeo de Protección de Datos ha emitido para el uso de aplicaciones provistas por terceros extranjeros, tanto públicos como privados. Y es que antes de poner en práctica este tipo de herramientas, se lleve una evaluación de impacto de la protección de datos personales, ya que este tipo de tratamiento de datos se considera de alto riesgo y al diseñar las aplicaciones deberían tenerse en cuenta ciertas recomendaciones como las que les comparto. De acuerdo con el principio de minimización de datos, entre otras medidas de protección de datos por diseño y por defecto, los datos procesados deben reducirse al mínimo necesario. Los datos difundidos por las aplicaciones deben incluir solamente algunos identificadores únicos y seudónimos. Se debe aplicar las técnicas criptográficas más avanzadas para asegurar los datos almacenados. La fase conceptual del diseño de las aplicaciones debe incluir una evaluación de los efectos de su uso en la protección de datos y privacidad y las posibles repercusiones en los derechos de las personas. La notificación de los usuarios como infectados por el virus COVID-19 en la aplicación debe estar sujeta a la debida autorización del titular. También cierta información debe permanecer en la terminal del usuario y solo debe procesarse cuando sea estrictamente necesario y con su consentimiento previo y específico, en todos los casos. El responsable del tratamiento, en colaboración con las autoridades públicas, tiene que informar de manera clara y explícita sobre el enlace para descargar la aplicación oficial de rastreo de contactos, a fin de mitigar el riesgo de que las personas utilicen una aplicación de terceros, que caigan o incurran en engaños. Lo que acabo de mencionar me lleva directamente al último punto de mi exposición, que hace referencia a uno de los estudios que considero como uno de los más completos en cuanto al uso de aplicaciones en la lucha contra COVID-19, ya que desde un punto de vista ético han calificado aplicaciones utilizadas en Europa con la finalidad de rastreo y seguimiento de contactos. Al respecto, Manuela Battaglini, coautora del estudio Un marco sociotécnico para el rastreo de contactos digitales, señala que la ética es la clave para el desarrollo y puesta en marcha de estas aplicaciones, y refiere que la ética digital debe comprender 3 grandes bloques, conformados por ética de los datos, refiriéndose estrictamente a la recopilación de datos; ética de los algoritmos, que corresponde al tratamiento de los datos, las decisiones automatizadas y la confección de perfiles; y ética de la puesta en práctica, que comprende las implicaciones sociales que tienen la vida de los individuos o grupos de individuos. De igual manera, señala que es muy importante el manejo transparente de las políticas de los desarrolladores de este tipo de innovaciones tecnológicas, cumpliendo con los principios de finalidad y proporcionalidad como elementos básicos para preservar los derechos de los individuos. Abordar la importancia de la realización de evaluaciones de impacto con enfoque de derechos humanos para garantizar que se preserva o mejora la dignidad humana, incluyendo el derecho a ser valorados y respetados como individuos y ser beneficiarios de estos derechos fundamentales. En su diseño, deberán contener algoritmos auditables que se demuestren neutrales para confirmar que son transparentes y éticos,
libres de sesgos que puedan llevar a la discriminación de los individuos a causa de los sistemas de perfilado y decisiones automáticas de sistemas de inteligencia artificial. Las aplicaciones de rastreo de contacto son un claro ejemplo de ética digital y deberían ser analizadas desde su diseño para saber si van en la línea con las necesidades de los individuos, respetando sus derechos humanos, mediante la aplicación de evaluaciones de impacto, con enfoque a la privacidad y protección de datos, garantizando la transparencia en todos sus procedimientos, contando con fuentes de código abierto y mediante el uso de tecnologías no invasivas, como protocolos descentralizados o mediante herramientas interoperables, como Bluetooth, que sean resguardadas por el Estado para garantizar y dar confianza a la ciudadanía de su uso. Deben contemplar cláusulas de expiración y borrado de la información, así como ser descargadas de manera voluntaria y sin políticas de doble uso. Finalmente, debe otorgar la oportunidad de impugnar las decisiones automatizadas que este tipo de aplicaciones pueda ofrecer. Bajo estas consideraciones, concluyo hasta aquí mi participación y agradezco mucho su atención. Saludos.